clase, 2 más y viene el parcial. ¿Sí? ¿Ustedes tienen las fechas? Hola, profe. Hola, ¿qué tal? El 12 de mayo, por lo menos esto es lo que estaba planificado al principio, el 12 de mayo sería más o menos la fecha del parcial. Con lo cual, nosotros tenemos 3 clases por delante, la de hoy, la del 28 y la del 5 de mayo. Entonces vamos a hacer un poquitito, un raconto. Hola Miriam. Un raconto de lo que vimos hasta ahora, a modo de titular. Después igualmente, antes del examen, como hacemos siempre, revisamos los puntos, hacemos alguna práctica de algún ejercicio para que vean la modalidad de examen que voy a tomar, pero en definitiva lo que vamos a hacer es un recorrido, un paneo hasta ahora, ¿sí? Porque vimos algunas cositas que parece que no estuvieran conectadas, pero lo están. Bueno, ¿quién quiere arrancar? Pensaron que lo iba a decir yo, pero no. No importa que no sea exactamente el orden en que vimos las cosas, ¿sí? Vimos cadenas musculares. Bien. Hubo toda una clase de abordaje de cadenas musculares, de cuáles eran, según este autor Busquet, de qué ocurría cuando estaban acortadas, a qué podía predisponer el acortamiento de una cadena en determinados lugares o en determinadas articulaciones. Muy bien. ¿Qué otro elemento organizador y globalizador vimos, además de las cadenas musculares? A nivel articulaciones anatómico. y palancas. Bien, eso no sería, digamos, un elemento articulador, pero sí Articulaciones y vimos... palancas. No, no importa. Vimos, bien, Agustín. Vimos palancas desde el punto de vista físico y cómo esas palancas se reproducen en determinadas articulaciones o en determinadas estructuras de nuestro cuerpo. Y vimos que el objetivo de esas palancas es lograr eficacia en cuanto a menor esfuerzo para poder vencer una resistencia. Perfecto. Vimos las palancas de tercer género asociadas a miembro superior. Por ahora vimos esa. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otro elemento anatómico, además de la cadena muscular? Tejidos conectivos. Bien, vimos digamos, el origen de ese tejido conectivo, cómo después se va diferenciando según la función. Y como ejemplos de ese tejido conectivo, hablamos de fascias, y la fascia es el gran órgano, digamos, integrador de todo lo que tenemos en el cuerpo. En realidad las cadenas no son solo musculares, son miofaciales. Por eso cuando uno habla de cadena muscular tiene que pensar en esa, digamos, concadenación de músculos, pero además de las fascias que los envuelven, porque en definitiva lo que va a transmitir la línea de fuerza es el tejido facial. Ese tejido que yo les contaba, que decía Ida Rolf, que es como si yo tirara un puntito de un tejido, ¿no? Y se tensa todo. Entonces, las cadenas son miofaciales. Y la naturaleza de esos tejidos, obviamente, parten de este concepto de tejido conectivo, el cual lo vimos desde el punto de vista embriológico, vimos cómo estaba armado, vimos la clasificación de acuerdo con qué elementos predominan en unos y en otros. Yo todo este paneo rapidito, que es algo que ya vimos. Hola Ana. Y también hablamos de las características plásticas de ese tejido. Hablamos de flexibilidad, hablamos de extensibilidad, de contractilidad, ¿sí? Hablamos de cómo un tejido se estira, hablamos de los efectos de la entrada en calor sobre ese estiramiento, y finalmente nos metimos la clase pasada de lleno a recordar algunas cuestiones anatómicas de miembro superior. Recordamos las articulaciones, hablamos de la inestabilidad de la articulación escapulohumeral, vimos todos los factores que provocaban esa inestabilidad, recordamos los tiempos de abducción y de flexión en relación al ritmo escapulohumeral, esto de que a los 90, a los 150 y a los 180, y hoy lo que vamos a hacer es meternos de lleno en la actividad muscular de este miembro superior, con cosas que ustedes ya vieron en anatomía general, pero que en esta materia lo que vamos a hacer es profundizarlas y empezar a entender algunas cositas que en anatomía general las pasamos por arriba porque vimos cosas a grandes rasgos, ¿sí? Entonces, allá vamos. En las mismas diapositivas, donde nosotros empezamos a ver la clase pasada, el recordatorio de articulaciones y músculos, esperen que voy a ubicar donde habíamos quedado, y que vimos palanca como último elemento, acá nos habíamos quedado, ¿sí?
Lo que vamos a hacer ahora es empezar a ver cómo funcionan los músculos que ustedes ya conocen a través de anatomía general en la mecánica de cada una de estas articulaciones. Vamos a empezar a ver que en estos músculos hay relaciones muy directas y hay funciones que son características de algunos músculos por ser de una manera o de otra. Medio como al pasar, en la cursada anterior, nosotros habíamos visto que para cada movimiento articular, en general hay parejas de músculos, o parejas o más de un músculo, ¿sí? Y si hay un solo músculo, ese músculo tiene varios vientres musculares, pero hay como un conjunto, un engranaje de músculos para cada movimiento. Pero no solo eso. En cada movimiento hay músculos de palanca corta y hay músculos de palanca larga, y esto se repite en cada una de las articulaciones de miembro superior, y vamos a ver después del parcial en las de miembro inferior también. ¿Cuál es el sentido de que haya un músculo de palanca corta y un músculo de palanca larga? Si nosotros vimos, a través del concepto de palanca que vimos la vez pasada, que justamente el músculo de palanca larga es el que nos permite elevar una resistencia, o sea, vencer una resistencia con el menor esfuerzo posible, ¿sí? Esta es la idea llevada a un plano concreto de cuando yo quiero cerrar una puerta, me conviene cerrarla desde el borde que está más lejos de la bisagra. Ahí hago mucha menos fuerza que si yo trato de cerrar la puerta empujando la puerta en un sector cercano a la bisagra. Esto tiene que ver con la diferencia de palanca larga a palanca corta. ¿Se entiende el ejemplo? Ahora bien, los músculos de palanca larga están para eso, están para mover palancas óseas y poder vencer resistencias, lo que yo quiera levantar con mi mano, lo que yo quiera vencer. ¿Y para qué están los músculos de palanca corta? ¿Se imaginan algún tipo de función? Vamos a ir a un ejemplo concreto y después vuelvo a la pregunta. Por ejemplo, en la flexión de codo, nosotros teníamos un braquial anterior, que acá está señalado con una flechita por el número 1, ¿lo ven? El músculo cortito, que iba de húmero a cúbito, y es bien flexor, es bien anterior del codo. Y después tenemos un bíceps braquial, que tenía dos vientres musculares, una porción larga, que nace en apófisis coracoides del omóplato, que es esta apófisis que está en la cara anterior, que pasaba por el húmero a través de una corredera que se llama corredera bicipital, justamente corredera bicipital, y se unía a una porción corta y termina en el radio. Repito, una porción larga que nace en omóplato. Por eso se dice que el bíceps braquial es un músculo biarticular, porque atraviesa la articulación del hombro, la glenumeral, y atraviesa la articulación del codo. Pero como vamos a ver siempre, yo se los dije en anatomía general esto, todos los músculos que tienen dos vientres, o tres o cuatro, y que terminan en un solo tendón, tienen su acción principal donde confluyen los vientres musculares. En este caso para el bíceps, su acción principal es en codo, donde las dos porciones musculares confluyen en un tendón en el radio. Entonces su principal acción va a ser en la flexión de codo, y no como flexor de hombro, que también interviene, pero es una acción secundaria. Pero bueno, el bíceps braquial es un músculo flexor de codo a palanca larga, ¿se entiende por qué? Miren el recorrido que tiene. En cambio, el braquial anterior, ahora vamos a hablar del supinador largo que está acá, pero el braquial anterior es un músculo de palanca corta. ¿Por qué tenemos este músculo de palanca corta? ¿Cuál es el sentido? Bueno, los músculos de palanca corta se los llama también ligamentos activos. A ver si con esto descubren cuál es su acción. ¿Por qué los músculos cortos son llamados también ligamentos activos? ¿Qué les parece? Ayudan a guiar el movimiento, le dan estructura también a la articulación, suman estabilidad. ¿A qué llamarías, Agustín, que les da estructura a la articulación? Y es un ¿Cuál es el beneficio músculo más que actúa sobre la palanca y le da estabilidad a ese movimiento. O sea que, bien, como en la rodilla, bien. que tenés músculos. Por ahí vamos, colaboran, colaboran con la estabilidad de la articulación. Entonces funcionan paralelamente al accionar estabilizador que tienen los ligamentos, ¿sí? Y también estos músculos tienen una función propioceptiva.
como los ligamentos. Es decir, son músculos cuya tensión informa al sistema nervioso acerca de nuestra articulación. Por ejemplo, cuando nosotros vamos caminando, vieron que nuestra marcha tiene un balanceo automático de los miembros superiores. Nosotros caminamos y nuestros miembros superiores van hacia adelante y hacia atrás. Y ese balanceo automático tiene que ver, entre otras cosas, además de que hay un empuje neurológico por parte del sistema nervioso, tiene que ver con esta tonicidad de los músculos cortos. Este tono básico, este estado de semicontracción que tiene el braquial anterior, hace que nuestros codos estén en semiflexión. Nosotros no vamos con los miembros superiores rígidos como robots por la vida. Si nosotros aflojamos los miembros superiores, nuestro codo tiende a una leve semiflexión. Esto dada por la tonicidad de este músculo. Entonces, los músculos cortos o de palanca corta son músculos tónicos. Tónicos quiere decir que están como en un estado de semicontracción y también colaboran con el accionar de los ligamentos. Esta es la función de los músculos cortos que vamos a ver repetidos en cada movimiento articular. El braquial anterior acá es el flexor de palanca larga, por lo tanto es el que nos va a ayudar a mover el antebrazo y el que nos va a permitir acercar los objetos hacia el cuerpo. El braquial anterior es el músculo de acercamiento de objetos al cuerpo. Esto es sumamente interesante porque todo el miembro superior en el ser humano está adaptado a la prensión y a la posibilidad de agarrar objetos, ¿sí? Esa es un poco la función casi de todo nuestro miembro superior. Y acá nos queda un músculo, el supinador largo, que se llama supinador, pero que de supinación tiene re poco. El supinador largo es un músculo que va desde el radio, este es el radio, que es el huesito que está hacia afuera, acá lo ven como número 2, desde el radio al borde externo del húmero. Si bien colabora en la flexión, es el músculo que permite, por ejemplo, balancear el miembro superior hacia adelante cuando el miembro superior está paralítico. Es decir, si una persona tiene parálisis por una poliomielitis o lo que sea, con un pequeño balanceo puede hacer esto, y eso lo logra el supinador largo, y ahí se nota su flexión, su acción flexora. Les digo que a pesar de que se llama supinador, no supina, porque la verdadera supinación la hace el bíceps. El bíceps es el gran supinador de nuestro cuerpo. Así que cada vez que hacemos un ejercicio donde primero supinamos para después flexionar, estamos trabajando el bíceps en su totalidad. Algo más de esta flexión de codo, desde el punto de vista funcional. La flexión es máxima, la flexión no, la fuerza es máxima, o la tensión, yo puse la flexión, mirá vos como uno releyendo se da cuenta. La fuerza de flexión es máxima en los 90 grados. ¿Por qué? Porque es ahí, esperen que lo voy a guardar, así queda, es ahí donde el bíceps tiene su mayor ángulo de eficacia, donde voy a tener la mayor cantidad de fibras musculares trabajando en esa flexión. Todo el resto del recorrido, desde 0 grado a 90 y más allá de los 90, no tiene la cantidad de fibras concentradas en la acción muscular como a los 90 grados de flexión. Esto es importante porque a veces uno hace ejercicios con todo el recorrido de flexión y cree que cuanto más lleve la mano hacia el tronco, mejor. Y en realidad, ustedes sepan que el ángulo de mayor eficacia es a los 90, ¿sí? Pasado los 90, inclusive hay otros músculos que intervienen, hay otro nivel de líneas de fuerza con respecto a la acción de la gravedad. Nuestro codo no flexiona exactamente llevando la mano al hombro. La funcionalidad de la flexión, si yo realmente quiero seguir el eje de las superficies articulares, es ahí. ¿Por qué? Porque entre brazo y antebrazo no hay una línea recta. Si ustedes dejan los miembros superiores al costado del cuerpo flojitos, se van a dar cuenta que entre la línea de los brazos y la de los antebrazos hay un ángulo abierto hacia afuera que se llama valgo, con B corta, valgo. En las rodillas nos pasa lo mismo, pero en los codos hay un valgo. De manera tal que cuando yo flexiono, la mano, en lugar de ir hacia el hombro, que esto es forzado, lo natural es que vaya a esta altura. ¿Sí? Es por los ejes que tienen las superficies articulares. Esto tiene mucho más que ver con la rehabilitación que con el ejercicio físico, pero es importante tenerlo en cuenta cuando uno está trabajando con ejercicios de flexión y extensión de codo. No hace falta llevar el bíceps
la mano acá, en el ejercicio de flexión de codo. Puedo ir ahí. Y ahí estoy trabajando con el ángulo funcional del codo. Total, el bíceps trabaja con máxima eficacia a los 90 grados. Obviamente acá tenemos también una palanca de tercer género representada, que favorece la amplitud y la rapidez de los movimientos, donde el punto fijo está en el codo, que fue el ejemplo que dimos la clase pasada. La resistencia a vencer la tengo a la altura de la mano, o donde coloque yo la pesa o la resistencia que quiero vencer. Y el brazo de palanca, que vence la resistencia, está dada por el bíceps, ¿sí? Este músculo de palanca larga. ¿Se entendió la diferencia entre los músculos cortos y los largos en el mismo gesto, en la misma acción? Hágame así, aunque sea una carita o no, lo repetimos. Bueno, muy bien. Esperen que les muestro ahora una imagen de bíceps y de braquial anterior, que son básicas. Yo hoy les explicaba a los chicos de anatomía general, algo que quizás a ustedes nunca les aclaré, pero que está buenísimo aclararlo. Yo en general elijo imágenes muy básicas, muy simples para mostrar los músculos. ¿Por qué no uso imágenes de preparados? Que sería como ver la situación un poco más real. Porque las imágenes de preparados cadavéricos que existen en los atlas, tienen primero una coloración muy pareja, porque obviamente los músculos no tienen este color rojo si no son tejido vivo, si no están recibiendo irrigación sanguínea. Entonces, ¿qué pasa? Todo se ve de un color muy parejo y es muy difícil distinguir los planos musculares cuando uno estudia con preparados. Igualmente es marroncito, dice Agustín, tal cual. Marroncito, grisáceo, porque eso es el color que le da el formol, que es la sustancia que se usa para mantenerlos. Pero es interesante ir a un atlas cada tanto para ver, porque hay mucha diferencia entre los gráficos simbólicos y los preparados. Ahora, para estudiar la musculatura es preferible ir a estos gráficos porque son mucho más didácticos, ¿sí? Entonces, el bíceps braquial. Tenemos la porción larga que nace en apófisis coracoides de la escápula, que nosotros en anatomía general decimos, bueno, no importa dónde nace, más o menos, bueno, acá sí es importante dónde nace. En apófisis coracoides recorre el húmero y termina en el radio, y va recibiendo en el camino la porción corta, que también termina en el radio. El braquial anterior, para poder verlo, tengo que sacar el bíceps, porque está más profundo. No solamente es más corto, sino que está más cerca de la articulación. Todo eso lo hace mucho más funcional a la estabilidad de la articulación, ¿sí? Y acá tenemos el braquial anterior. Sí. Profe, Sí, ¿has sí. visto algún desgarro de bíceps, pero no desde abajo, sino desde arriba? Desde la apófisis coracoides. Sí, sí. En general el desgarro es fibrilar, no tendinoso, porque en realidad cuando vos tenés un tendón muscular que se desinserta del hueso, que eso se llama avulsión, el tendón sale y se lleva a veces hasta un pedacito de hueso. Esto pasa también, ¿eh? No tanto en el bíceps, sino en otros músculos más grandes, más potentes. Pero sí, puede haber desgarros a esta altura, tal cual. Generalmente, antes de que haya un desgarro, vos podés tener acá una inflamación, una vaina tendinosa con dolor, un aumento de líquido en las bolsas que hay acá en la articulación. O sea, tenés una sintomatología previa. Para que haya un desgarro, sí, dice Natalín, como la cuerda de guitarra cuando se corta, tal cual. Pero generalmente los desgarros, salvo que sean muy grandes, y que ahí sí, en esto que vos decís de la cuerda de guitarra, Natalín, que los dos extremos tienden a retraerse, tiene que ser un desgarro muy grande. Si no, estamos hablando de fibras o de fascículos, ¿sí? Pero a veces lo que puede haber es un desprendimiento de la zona tendinosa. Es raro que suceda, pero puede suceder. Si el traumatismo es muy grande, sí, puede pasar. Bien, así como vimos la flexión, ahora vamos a ver la extensión, con la diferencia que la extensión de codo tiene un músculo único, pero este aquí que no es un músculo único, tiene 3 vientres musculares el tríceps. Entonces, ese reemplazo de músculo corto y músculo largo, nosotros lo vamos a tener representado en el tríceps, y miren de qué manera. La porción larga del tríceps es la que se inserta en el omóplato, cerquita de la cavidad glenoidea, acá, a esta altura. Es la única porción del tríceps que va a atravesar el hombro, por eso uno dice, bueno, el tríceps es extensor de hombro. Bueno, es extensor la porción larga nada más, que es la única
que atraviesa la articulación de hombro. Porque los otros dos vientres musculares, los vastos, interno y externo, nacen más abajo, nacen en húmero. Entonces no tienen accionar en hombro. ¿Se entiende esto? Un poco lo que nos pasaba con el bíceps y el braquial anterior. Acá no tengo dos músculos separados, tengo el mismo músculo, pero con una porción larga, que viene de la cavidad glenoidea, y los dos vastos, y terminan los tres en el olecranon, ¿se acuerdan? En este accidente óseo del cúbito. Todo el accionar del tríceps va a estar o va a confluir en la extensión de codo. ¿Cuándo es mayor la fuerza del tríceps? Cuando el hombro está en antepulsión, ahí. Esto es interesante. Yo puedo trabajar tríceps de cualquier manera. Siempre que extienda el codo, voy a estar trabajando tríceps. En esta posición, pero la mayor concentración de fibras musculares del tríceps se va a lograr con el hombro en antepulsión, que ahora vamos a ver qué sensación es esta, ¿sí? O qué ejercicio puedo yo pensar para trabajar el tríceps en su máxima exponencialidad, ¿sí? También puede pasar que yo trabaje el tríceps de una manera muy intensa cuando asocio la extensión de codo, que siempre tiene que estar porque el tríceps es extensor de codo, con retropulsión de hombro, pero en el gesto de achar. Ahí. Lo traigo de la retropulsión al hombro y extiendo el codo. Algo que sucede en el saque de vóley, algo que sucede en el saque de tenis, ¿sí? Tengo ahí un trabajo de tríceps inmenso. ¿Por qué? Porque estoy acompañando el movimiento de tríceps con el de hombro. Y es ahí donde logro la mayor cantidad de fibras contraídas, ¿sí? Perdón, estoy en clase. Perdón, mi mamá de 83 años, que si no le explico, se asusta. Bien. Por otro lado, este tríceps, además de tener estos dos vastos como músculos cortos, tiene un músculo muy chiquitito que sirve como de tapita del codo, que se llama ancóneo. Este músculo cortito que va de cúbito a húmero es un músculo tónico que tiene la misma función que el braquial anterior en la flexión. Este músculo es tónico. ¿Tónico qué significa? Que está con esa semicontracción permanente, preparando al codo para la extensión, que la va a llevar adelante las tres porciones de tríceps. Pero además, este músculo controla el valgo y el varo del codo. ¿Qué quiere decir esto? Este ángulo que yo les conté que tenemos entre brazo y antebrazo se llama valgo. Pero si yo llevo el antebrazo hacia adentro, en relación al brazo, hago un varo, o sea, cambio el ángulo. Y es ahí donde la estabilidad del codo puede tener algún tipo de dificultad, si yo no mantengo estos dos ángulos en el valor correspondiente. ¿Quiénes logran mantener este varo y este valgo? Por un lado, los ligamentos de codo, los ligamentos de la articulación del codo. Pero por otro lado, este músculo que actúa como ligamento activo. Nuevamente, un músculo corto actuando como ligamento activo del codo. Fíjense, cuando uno tiene lesiones en el codo, lo importante que es rehabilitar y ejercitar teniendo en cuenta todo esto. El codo no es solamente un lugar de flexión y extensión y se acabó, es un lugar que tiene que tener esos dos movimientos bien amplios, bien trabajados, pero además un grado de estabilidad importante para que los carriles por los que yo muevo la flexión y la extensión sean los carriles correctos. ¿Sí? Profe, sin embargo, es más bien estable, ¿no? Digo, porque generalmente cuando hay alguna lesión en el codo, sucede por algún golpe o algo muy violento, por lo menos lo que yo conozco, digamos. A diferencia de lo que hablábamos por ahí el otro día del hombro, que quizás con movimientos no tan bruscos algo puede... Seguro, no. Si vos la comparás con la estabilidad del hombro, el codo es más estable. El codo es una articulación mucho más estable que la del hombro, lejos, por la forma de las superficies óseas, por el tipo de ligamentos y por el tipo de movilidad. Pero cuando vos tenés lesiones en codo, y me refiero a lesiones que pueden ser desde un dolor de un codo de tenista, una inflamación tendinosa, hasta una fractura. En la rehabilitación y en la ejercitación del codo no basta
con lograr cierto grado de flexión y de extensión. Además, no se olviden que en ese codo, muy cerquita de esa húmero cubital, tengo la radio cubital, que es la de la pronosupinación. Entonces, muchas veces el gran problema cuando hay una lesión de codo es que no está afectado solo la flexoextensión, está afectada la pronosupinación también, y ahí tenemos un gran problema, ¿sí? Por eso es importante, yo decía, pensar bien en la ejercitación en el codo. ¿Quién tiene dolor en los codos cuando trabaja el tríceps con mucho peso? Nicolás, cuando trabajas con mucho peso, habría que ver qué pasa con esas cadenas Sí, hay musculares. algunos ejercicios que directamente los trato de evitar porque, tipo el Skull Crusher, ¿sabe cuál es? El que Sí, va a sí. la frente. Ese, por ejemplo, hace rato que no lo puedo hacer porque si le cargo peso, viste, como que la articulación del codo como me molesta. Entonces trato de mantenerlo simple. ¿Dónde te duele exactamente ahí en el Pincha. écrano, en la inserción del tríceps o...? Sí, sí, más o menos por ahí sería. Sí, sí, Ajá. sí. Y hay que ver qué pasa con esos músculos, si están cortos antes de arrancar, viste que a veces puede pasar que yo trabajo mucho en fuerza la musculatura, yo insisto con esto porque es uno de los causales más comunes, y no elongo lo suficiente y esos músculos se van acortando a mediano y largo plazo. Entonces, en general, cuando los músculos se acortan, van tirando de la inserción hacia arriba, y eso va generando una situación incómoda en la articulación. Entonces, cada vez que vos trabajás el músculo, ese tendón está incómodo y se empieza a inflamar. Entonces, bueno, una de las causales podría tener que ver con la longitud del músculo, ¿sí? Después habría que ver cómo está tu hombro, cómo está la columna, hay que revisar todo, pero Sí, claro. acuérdense de este tema de las cadenas musculares, ¿sí? Bueno, hablamos de la eficacia muscular y dijimos que el bíceps trabajaba con su mayor ángulo de eficacia a los 90 y que el tríceps trabajaba con su mayor grado de eficacia con el hombro en antepulsión. La acción de los flexores siempre es más potente que la de los extensores. Esto tiene que ver con las fuerzas que pueden resistir y que pueden vencer los flexores. Recuerden también que los músculos flexores son músculos dinámicos que están adaptados naturalmente al trabajo de fuerza y al trabajo explosivo. Y que los músculos extensores tienen un componente más tónico, a pesar de que yo pueda trabajar mi tríceps de manera dinámica. La fuerza de los flexores es mayor en pronación que en supinación. Y acá rompemos todos los esquemas. Si yo hago bíceps, el 98% de los ejercicios son en supinación. ¿Pero por qué? Porque además el bíceps es supinador. Pero si yo trabajo con el antebrazo en pronación, la fuerza de los flexores es mayor. ¿Qué sería trabajar en pronación? Por ejemplo, subirse una barra, ¿sí? Desde abajo. Y fíjense que esta figura, que es la figura del trepador, nos muestra los dos trabajos de mayor eficacia para flexores y extensores. Para la extensión hacia abajo, con el hombro en antepulsión, y para la flexión hacia arriba, ¿lo ven? Indicando las flechas de la flexión y la extensión, este es el grado de mayor esfuerzo muscular para los flexores y para los extensores. O sea que el ejercicio de la trepada y el ejercicio es un ejercicio que exige, digamos, a la musculatura flexora en su máxima exponencialidad y a la musculatura extensora también, de miembros superiores, ¿sí? Después vamos a ver qué pasa con los Profe, ahí en la inferiores. escalada no trabaja también mucho el serrato por el tema del omóplato. Sí, obviamente que todos los músculos motores de escápula que vimos la clase pasada están incluidos, porque ustedes saben que los músculos no trabajan solos, queda claro. Cuando yo digo flexores, en este caso, y estoy llevando el hombro hacia arriba y hacia afuera, hay músculos motores de escápula que están trabajando. Y para que el tríceps acá pueda trabajar y vos tengas estabilidad de hombro y de muñeca, tenés otro gran grupo de músculos que están trabajando también. Sin lugar a dudas eso. Además, porque vos acá en este gesto estás haciendo una flexión de más de 90, con lo cual hay músculos motores de escápula que te están ayudando a que vos puedas llevar el hombro arriba. Si no, no podrías, o estarías haciendo mucho esfuerzo con la escápula humeral, ¿sí? Pero acá nos estamos centrando fundamentalmente en bíceps y tríceps a nivel codo. Obviamente que el resto de la musculatura acompaña en este movimiento, ¿sí? Bien, acuérdense entonces de la posición del trepador. Esto a nivel codo, húmero cubital. Pero nosotros sabemos que el antebrazo tiene movimientos propios
que acompañan al codo y que acompañan fundamentalmente al cambio de posición de la mano. Hablamos bastante de esta pronosupinación en anatomía, dijimos que es un movimiento que se logra con cierto grado de madurez del sistema nervioso. Fíjense hasta qué punto este movimiento es un movimiento rico en señales del sistema nervioso. No es un movimiento con el que nacemos, es un movimiento que se adquiere, y se adquiere gracias a la maduración del sistema nervioso. Y es el movimiento que nos va a permitir cambiar la posición de la mano. Es decir, que agarrar objetos y hacer todas las pinzas que podemos hacer con la mano, que ahora vamos a ver cómo son movimientos que se logran gracias a la pronosupinación. Todo lo que se imaginen, abrir un picaporte, destapar una botella, escribir, todo lo que se imaginen parte de la pronosupinación. Si nosotros tuviéramos la pronosupinación limitada, no se dan cuenta la limitación que tendríamos en la vida cotidiana. Y hay gente que queda con la pronosupinación limitada a partir de una fractura mal rehabilitada o a partir de un problema neurológico, ¿sí? No podemos cambiar la mano en función de lo que queremos hacer, y eso es lo terrible. Haciendo un corte transversal y viendo desde arriba, cúbito y radio, la pronosupinación es el movimiento circular del radio alrededor del cúbito, ¿sí? Si nosotros lo observamos desde afuera y partimos de una posición indiferente, llevar la mano hacia este lado sería supinar y llevarlo a este lado sería pronar. Esta sería la posición 0 para poder medir cuánto supinamos y cuánto pronamos, ¿sí? Disculpa, profe. Sí. En la figura anterior, porque, a ver, decime de qué se trata porque no la entendí. ¿Esta o cuál? No. Ah, esta. Esa, sí. Esta. Bueno, esto sería un corte de cúbito, y esto chiquitito que ves acá es la cabeza del radio. El que gira alrededor del cúbito es el radio. Estos son músculos, ahora los vamos a ver. Pero el radio es el que gira. El cúbito como toma punto fijo. En realidad se mueven los dos, pero el cúbito se mueve un poquito menos y es el radio el que se mueve. Por eso a veces las fracturas de radio solitas también son complicadas. Terminan complicando la pronosupinación si eso no consolida bien y si no lo rehabilito bien, porque ese radio es el que tiene que dar el movimiento. Y acá observan un modelo mecánico que de alguna manera les muestra, este es un dibujito de Capangi. Capangi es un autor de biomecánica excelente, es de hace muchos años atrás, pero tiene unos gráficos que a mí me parecen como muy esclarecedores, ¿sí? Se compara el radio como una manivela, alrededor de una superficie circular que corresponde a la cabeza cubital. Y esa manivela es la que hace que el radio se mueva hacia un lado y hacia el otro. Entonces, nosotros habíamos visto, en anatomía general, músculos pronadores y músculos supinadores. Y entonces ahora vamos a volver a verlos intencionalmente para entender cómo trabajan y para entender la importancia de estos movimientos en la vida cotidiana, ¿sí? Nuevamente acá, para cada movimiento hay un músculo corto, plano, que acá el objetivo que tiene es desenrollar. El músculo cortito, para cada uno de los movimientos, va a ser como una especie de cintita que mueve el radio alrededor del cúbito, lo va a desenrollar. Ustedes no se olviden que entre cúbito y radio hay una membrana, se llama membrana interósea. Estos huesos no están sueltos, están, a menos de que tienen membranas por fuera y demás, tienen una membrana que los une. Entonces es una estructura que se mueve junta, no es que el radio se mueve solo y el cúbito se queda esperando, ¿no? Son dos estructuras que se mueven unidas por una membrana, que esta membrana, que es fibrosa, es una membrana que se trabaja con los dedos y demás, porque puede acortarse. Es tejido conectivo, es tejido fibroso, ¿sí? Bien. Supinadores ya los nombramos. El bíceps, que habíamos visto como flexor de codo, es supinador de codo. Es un gran supinador. Cada vez que yo destapo algo, estoy trabajando con bíceps. Cada vez que yo abro el picaporte de una puerta, estoy trabajando con bíceps. Y la persona que suele tener dolor en ese bíceps o en el tendón de bíceps, refiere dolor en cada uno de estos gestos de la vida cotidiana que les cuento, ¿sí? Enrollar un trapo, desenrollarlo, todo esto involucra el bíceps. Nosotros creemos que el bíceps lo trabajamos solamente cuando flexionamos el codo, no, cada vez que hacemos supinación también. Y el músculo corto,
que en la supinación nos da esta idea de desenrollar y esta idea tónica y de estabilidad es el supinador corto, que lo tienen acá con esta flechita, que va de radio a húmero, pero es un músculo cortito que desenrolla la cabeza del radio y lo deja listo para que el supinador haga la supinación. Bien, bueno, yo voy medio rápido en lo anatómico porque doy por sentado que los nombres de los movimientos y todo esto está, ¿no? Muy bien. me ponen caritas. Bueno, muy bien. Pronadores, y nos vamos a la pausa. ¿Se acuerdan que había dos, pronador cuadrado y redondo, que tenían que ver con las formas de estos músculos? Lo interesante es que nuevamente volvemos a encontrar un pronador redondo, que es el que tiene un poquito más de longitud, y es el más largo, y un pronador cuadrado que es más cortito, y hace de desenrolle del radio. Nuevamente, para cada movimiento, un músculo con una palanca más larga, que es el verdadero protagonista del movimiento, y un músculo corto que colabora con la articulación, y en este caso particular de la pronosupinación, colabora con el desenrollar el radio, lo prepara el radio para el futuro movimiento. Bien, lo que vamos a ver después de la pausa es músculos de muñeca, y después nos vamos a ir a analizar los accionares de algunos músculos grandes que ya hemos visto en anatomía, pero que con una mirada desde el punto de vista funcional y desde el punto de vista de cadenas musculares, les vamos a encontrar otras maneras de poder entender su funcionamiento y sobre todo su elongación, ¿sí? Seguimos con miembro superior. Nos quedan 2 clases antes del parcial donde vamos a abordar tronco, columna y cuestiones varias de tronco y columna, y en eso va a consistir el primer parcial. Les digo para que vayamos teniendo una visión global, así como hablamos globalmente en el cuerpo, hablamos globalmente de la materia también, ¿sí? Bueno, pausita de 5 minutos y nos encontramos para la parte final, ¿sí? Muy bien, la articulación de muñeca o radiocarpiana posibilitaba estas acciones. Por un lado, abducción, por un lado, aducción. ¿Ven los movimientos hacia el lado del pulgar o hacia el lado del meñique o el quinto dedo? Y ven también que la abducción tiene menos grados de excursión que la aducción. Esto ocurre porque en la aducción trabajan los 4 últimos dedos que tienen músculos en común, mientras que para la abducción tenemos menos recorrido, pero tenemos un pulgar que puede recorrer porque tiene músculo propio. Entonces, el movimiento de abducción en realidad es más importante en el pulgar que en el resto de la mano. De hecho, el pulgar constituye el 90% de la movilidad de la mano. Esto es sumamente interesante porque ustedes van a ver que cuando, voy a dar un ejemplo horrible, pero cuando alguien tiene un accidente de trabajo, no computa igual haber tenido una lesión en pulgar que en el resto de los dedos. Tienen distinto porcentaje de gravedad, ¿por qué? Porque el pulgar, la movilidad del pulgar, representa el 90% de la movilidad de la mano. Todas las pinzas que se hacen con este movimiento que se llama de oposición, son movimientos en los que interviene el pulgar. Y casi todas las pinzas, salvo aquellas donde agarro con los últimos 4 dedos, involucran al pulgar. La muñeca puede abducir y aducir y también puede flexionar y extender. Ni la flexión ni la extensión llegan a 90 grados. Cuando nosotros forzamos la extensión y la flexión, y sobre todo si la persona es muy laxa, es decir, que tiene los ligamentos o las cápsulas muy laxa, quizás podemos ganar grados, pero eso es en la flexión y la extensión pasiva, pero la activa no llega a 90 grados. Y entonces tenemos músculos flexores y extensores, músculos abductores y aductores. Y lo interesante, acá en la radiocarpiana, es que cada movimiento es servido por 2 músculos sinérgicos. Quiere decir que cada músculo tiene 2 acciones. El que es flexor, o puede ser aductor y abductor, y el que es extensor, lo mismo, ¿sí? En la muñeca tenemos, miren qué interesante, músculos que atraviesan la articulación de la muñeca, pero que vienen de radio y cúbito, y terminan en los dedos de la mano. Es decir, que atraviesan la articulación, y sobre todo, sus tendones atraviesan la articulación de la muñeca. Acá tenemos un ligamento, que es el ligamento anular del carpo,
que de alguna manera contiene a esos tendones, les da como un riel para que esos tendones puedan pasar. Y es muy importante que este ligamento tenga la tensión necesaria para contener, pero no para apretar, que es lo que sucede en el llamado túnel carpiano, cuando ese ligamento empieza a tener una tensión desmedida, empieza a apretar esos tendones, y no solo los tendones musculares, sino los vasos sanguíneos que pasan por ahí, los nervios, y eso empieza a traer sintomatología en la mano. Entonces muchas veces se revisa acá, a ver cómo está este ligamento, porque ¿ven todo lo que pasa por debajo de este ligamento? Los tendones extensores, los tendones de los flexores, ya les digo, vasos sanguíneos, nervios, etc. Esta disposición de tener dos músculos para... ¿Ese ligamento pega toda la vuelta? ¿O Pega toda la solamente vuelta, pega toda la vuelta. Es anterior, pero también hay una parte que es posterior. Profe, perdón. Sí. Disculpe. Que las figuras son de supinadas o pronadas. No las puedo, Me encantó no las esto. termino de sacar. Me encantó. Mira, esto es vista posterior. O sea que si esto es vista posterior, en realidad, a ver, en realidad lo pronado y lo supinado tiene que ver con el lugar desde donde vos lo mirás. Si esto es posterior, es porque ese antebrazo está pronado y vos lo estás mirando desde arriba. ¿Me entendés? Ahora, este es posterior profundo, los dos son posteriores acá, ¿eh? Esto es posterior profundo. Acá sacaron el ligamento y sacaron los principales músculos de la zona posterior para ver los que están abajo. Son dos miradas posteriores acá, ¿sí? Bien. Entender que toda la musculatura que moviliza la muñeca parte de cúbito radio y algunos que otros músculos de húmero, de epicóndilo, de húmero, nos da a entender que muchas veces movimientos de codo repercuten en la musculatura de antebrazo y repercuten en la mano. El llamado codo de tenista, que es una inflamación a nivel de epicóndilo humeral, tiene su influencia en ciertos músculos que nacen ahí, pero ese dolor a veces nosotros lo vemos extendido hacia el antebrazo. ¿Por qué? Porque es el recorrido de la musculatura y de las fascias de esa musculatura. No importa si el dolor es puntual, es toda una cadena muscular que atraviesa el antebrazo y que termina a veces en muñeca y en mano. Y lo mismo al revés, afecciones de la mano, que nosotros creemos que son propias de la mano, y que a lo mejor arrancan en codo, están dando sintomatología en la mano. Pero fíjense que la tensión la puedo tener en cualquier punto de este recorrido, ¿sí? Algo interesante de ver es la relación que hay entre la manera en que se disponen los tendones en muñeca y en dedos. Y ahora les voy a pedir entonces un ejercicio antes de que volvamos a la diapositiva. Dejen la mano flojita, los dedos de la mano floja, y hagan una flexión de muñeca, ¿sí? Con los dedos flojos. Flexión de muñeca, con los dedos flojos. ¿Hacia dónde tienden los dedos de la mano? ¿A la extensión o a la flexión? Bien flojito los dedos de la mano y fuercen la flexión de muñeca. A la flexión. Flexión. ¿Hacen esto con los dedos? Esto sería flexionar dedos. Y esto sería extender dedos. ¿Está bien? No, la extensión. Quiero que miren la muñeca, flexionen la muñeca. Ahora extiendan la muñeca e hiperextiendan. Y fíjense lo que pasa con los dedos flojitos. Hiperextiendan la muñeca dejando bien flojitos los dedos. Van a ver que lo que se produce es lo siguiente. Lo que hay que hacer es dejar bien flojos los dedos, ¿eh? Porque si yo acompaño la extensión de muñeca con extensión de dedos, lo puedo hacer también. Los músculos extensores de muñeca, los que hacen esto con la muñeca, son sinérgicos con los flexores de los dedos. Yo hago, el movimiento sería este. Yo extiendo la muñeca y dejando flojito, tengo favorecido la flexión de los dedos. ¿Qué es lo que usamos cuando trabajamos con el mouse, por ejemplo? ¿Qué es lo que usamos cuando escribimos? En cambio, los flexores de muñeca son sinérgicos con los extensores de dedos. Era lo que yo les mostraba recién. Yo flexiono la muñeca, dejo flojitos los dedos, y los dedos automáticamente se van a la extensión. Obviamente que yo puedo forzar la flexión y hacer esto, pero este movimiento es voluntario. En cambio, el otro es automático. Esto tiene que ver con la disposición de los tendones y cómo está diseñada la mano, ¿sí? Justamente para lograr determinadas tomas y determinadas prensiones.
Todo en el miembro superior está destinado a la prensión, que es como la actividad, podríamos decir, más compleja que tenemos como seres humanos. La prensión. De hecho, los monos y los animales, digamos, de ese orden, también tienen prensiones, pero no tienen movimiento de oposición, no tienen este movimiento que es característico del ser humano. En los chicos muchas veces, para la lectoescritura, los monos no tienen eso. el movimiento de oposición, con un músculo opositor y todo, no. ¿No? Hacen prensiones de este tipo, ahí. E incluso hasta en los pies. Esto, esto es oponer, esto es llevar el pulgar a cada uno de los dedos. No es esto, ¿me entendés? No es el movimiento global de prensión, es esto. Inclusive, hay muchas actividades de motricidad fina, entre ellas la escritura, y muchos trabajos que hacen los terapistas ocupacionales, que son los que más saben de esto, para justamente trabajar estos movimientos y no perderlos con el tiempo, porque son movimientos muy complejos, muy finos, y que requieren mucho de nuestro sistema nervioso. Hay algunas patologías neurológicas en las cuales uno pierde cierta coordinación para poder hacer esto, ¿sí? Que no tiene que ver con la fuerza muscular, ¿queda claro? La fuerza muscular obviamente incide también. Si yo tengo debilidad muscular en mi miembro superior, hay cosas que no puedo agarrar, que puede tener que ver con una debilidad muscular, pero acá estamos hablando de cuestiones de tipo neurológico. Bien, entonces yo les decía que ahora nos vamos a ir a un recorrido, primero conocido por ustedes, que tiene que ver con cierta musculatura, que yo quiero que trabajemos en forma detallada. Nosotros el año pasado, digo bien el año pasado, sí, parece que fue hace un siglo que tuvimos anatomía. Vimos músculos motores, por ejemplo, del hombro. Entonces vimos cuáles eran los flexores, cuáles eran los extensores. ¿Recuerdan esta diapositiva, por ejemplo? Flexores, extensores de hombro. Pero bueno, lo que me interesa es algunas cuestiones biomecánicas de algunos músculos que para poder entenderlas nos van a llevar a mirar muy bien sus orígenes e inserciones, que es algo que en anatomía general pasamos un poquito por arriba porque mirábamos el movimiento global, ¿sí? Bien, nosotros cuando hablamos de flexores en hombro, hablamos de la parte anterior del deltoides, el pectoral, que son músculos que ustedes ya conocen, saben de dónde a dónde van, los recordamos rápidamente. El deltoides se inserta en clavícula, en espina del omóplato y termina en la cara externa del húmero. El pectoral tiene inserción en clavícula, primeras costillas y esternón, y termina en la cara interna del húmero. Pero había un músculo que lo mencionamos al pasar, que es el córaco braquial, que se llama córaco porque parte de la apófisis coracoides del omóplato y termina en la cara interna del húmero. Es un músculo finito, flexor. Hasta acá, lo mismo que vimos el año pasado. Lo que tenemos que saber ahora es que el córaco braquial, como flexor, es el principal músculo de los lanzamientos y de llevar el hombro hacia adelante. Es solo flexor, no tiene otra función, por eso es importante, porque tanto el deltoides como el pectoral participan, ya sabemos, de otras acciones del hombro. Pero este córaco braquial es solo flexor. La única acción que tiene es ser flexora. Y es el principal músculo de los lanzadores en los gestos deportivos, ¿sí? Ahora bien, cuando vimos extensores, hablamos de porción posterior del deltoides, hablamos de dorsal ancho, hablamos de tríceps porción larga, que lo vimos en la reunión anterior. Solo la porción larga atraviesa la articulación de hombro. Y vamos a hablar ahora de trapecio, que es un músculo que no analizamos mucho el año pasado, lo mencionamos, pero esta vez vamos a ver bastante sobre la mecánica del trapecio, que es un músculo muy importante que se trabaja mucho en los gimnasios y en la actividad física en general, porque además se lo trabaja desde el punto de vista estético y se lo trabaja como elevador de hombro. Bien. Acá recordamos simplemente al dorsal ancho, con todo su componente de movimiento, hombro en retropulsión o extensión, aducción y rotación interna, esto ya lo vimos, y el redondo mayor sinérgico con él. Pero nos vamos a ir al trapecio.
El trapecio nosotros lo vimos como un músculo asociado a la columna o asociado a miembro superior. ¿En qué varía esta doble mirada? ¿Dónde yo voy a tener mi punto fijo y dónde voy a tener mi punto móvil? Y es acá donde empezamos a hacer un análisis de este trapecio y cómo lo trabajamos normalmente. Por empezar, podemos estar hablando de los dos trapecios trabajando juntos, el derecho y el izquierdo, o podemos estar hablando del accionar de uno de los dos. Esto también cambia la historia de lo que va a producir el trapecio. Entonces, primero recordamos orígenes e inserciones para tener un poquito más claro el accionar. El trapecio nace en occipital, todas las apófisis espinosas de las vértebras cervicales, apófisis espinosas, esas bien posteriores, las que podemos palpar, apófisis espinosas de las primeras dorsales, y desde ahí se va a la espina del omóplato, en la zona posterior, y a la clavícula por delante. Reitero, occipital, apófisis espinosas cervicales, dorsales, espina del omóplato y clavícula. Si yo tomo punto fijo acá, en la línea media del cuerpo, en columna, lo que voy a mover es el hombro. ¿Qué va a hacer entonces el trapecio en esos hombros? Bueno, las fibras superiores van a elevar el hombro. Las fibras superiores, ¿ven la dirección de las fibras? Si estas se contraen, elevo hombros, que es uno de los principales gestos en los cuales se trabaja el trapecio, como elevador de hombro. ¿Por qué? Porque a la gente que le interesa aumentar el volumen de estos trapecios, como este señor de la figura de la izquierda, lo que hace es tratar de que esto se hipertrofie, que son las fibras superiores del trapecio. Pero, si yo trabajo con las fibras inferiores, ¿qué creen que le va a pasar a la escápula? ¿Hacia dónde va a ir la escápula? Si se contraen estas fibras, las que van abajo y hacia adentro. Bien, va a ser una acción aductora de escápulas, porque las escápulas van a ir hacia la columna y sobre todo van a tirar del ángulo inferior de la escápula. La escápula no es que va a hacer esto en este plano, se va a mover como en báscula, ¿ven? Va a ir con sus dos extremos inferiores hacia la columna, que es, por ejemplo, un movimiento que se logra cuando trabajamos como acá, la dorsalera. En el momento en que bajo el peso, mejor dicho, que trato de vencer el peso, y este ejercicio yo lo pienso normalmente ¿para quién? Para dorsal ancho. Pero de alguna manera, en la aducción de escápula, también intervienen las fibras inferiores del trapecio. Hasta acá vimos al trapecio, trabajando con punto fijo en columna y con punto móvil en hombro. Pero ¿qué ocurre cuando lo que movemos es la columna? Los dos trapecios juntos efectúan extensión de columna. Quiere decir que si yo parto de una flexión, el hecho de volver a la extensión tiene riendas de trapecio. Obviamente si llevo la cabeza hacia atrás, una hiperextensión. Pero lo que vamos a analizar ahora, y voy a salir un ratito de la imagen para poder verlos, bueno, no, está todo el mundo sin cámara, pero bueno, a Carlos lo voy a ver, y al resto, bueno, imagino que estarán mirando. Porque voy a mostrar el gesto. Vamos a trabajar ahora con un solo trapecio. Por ejemplo, el derecho. Supongamos que yo quiero trabajar el trapecio derecho. Ustedes dirán, ¿pero en qué momento vos querés trabajar de manera unilateral? Bueno, en rehabilitación se trabaja cuando tengo una tortícolis. Tengo una tortícolis o tengo una contracción mantenida de uno de los dos costados y tengo que trabajar más un lado que el otro, eso puede pasar. Pero si no también, fíjense de qué manera el trapecio actúa cuando se trabaja unilateralmente. Les voy a pedir que hagan conmigo el movimiento para poder palpar el trapecio que va a trabajar, ¿sí? Bien, yo voy a trabajar el trapecio derecho, entonces lo que quiero es que las fibras del trapecio derecho se acerquen y se acorten. ¿Qué voy a tener que hacer con mi columna cervical? Primero voy a tener que extender un poquito, porque yo sé que el trapecio es extensor de columna cervical. Voy a extender un poquito. Voy a inclinar lateralmente hacia qué lado? Hacia el mismo lado del trapecio que quiero trabajar. Quiere decir que el trapecio derecho va a hacer extensión, inclinación homolateral, es decir, hacia el mismo lado, pero la rotación hacia el lado contrario. Ahí lo tengo bien acortado el derecho. Voy otra vez. Extensión,
inclinación hacia el lado derecho y rotación hacia el izquierdo. Ahí tengo bien cerquita los puntos de inserción. Bien cerquita. Ahora vamos a trabajar con el trapecio izquierdo. Vamos a hacer lo mismo, pero con el trapecio izquierdo. Entonces, ¿cómo acorto las fibras del trapecio izquierdo? Extensión, inclinación hacia el lado izquierdo, o sea, homolateral, y rotación heterolateral hacia el derecho. Ahí lo tengo bien, bien cortito. Y aflojo. Entonces repito, cada trapecio, cada hemitrapecio, trabajado en forma unilateral, nos provoca extensión, inclinación hacia el mismo lado y rotación hacia el lado contrario. Esto nos viene bien cuando nosotros lo pensamos en elongación. Vamos a pensarlo al revés, porque quizás llevar a trabajar cada trapecio por separado, nosotros no lo hagamos conscientemente, pero sí cuando tenemos una contractura, o tenemos dolor, o tenemos tensión, y queremos elongar, tenemos que pensar en ese trapecio trabajado exactamente en los 3 componentes contrarios. Entonces miren, supongamos que yo tengo la tensión del lado izquierdo. A mí lo que me molesta, lo que siento acortado, lo que siento tenso, es mi lado izquierdo. Obviamente que esas tensiones ya sabemos, a partir de la mirada global, que no son solamente de trapecio, pero no importa, vamos a trabajar desde el trapecio para entender la función. Quiero elongar el trapecio izquierdo. ¿Qué hago? Propuestas. Tenemos que ir a los 3 componentes contrarios en los que el trapecio izquierdo trabaja. Díctenmelos, los que estén escuchando. Flexión. Bien, voy a flexionar inclinación. primero. Perfecto, voy a flexionar primero, porque si trabaja acortándose en la extensión, yo voy a flexionar. ¿Qué más? Este quiero elongar, el izquierdo, que es el... Inclinación, pero para el lado derecho. Bien, inclinación, ahí ya me está tirando. Si yo tengo tensión en el izquierdo, ahí ya con esos 2 componentes, flexión, inclinación hacia el lado contrario, y rotación Y para el izquierdo sería. hacia el mismo lado. ¿Ven? Si encima presiono un poquitito, lo van a sentir. Vamos a reiterar. Estoy elongando trapecio izquierdo. Entonces, flexiono, inclino hacia el lado contrario y roto hacia el mismo lado. Y ahí presiono. Después voy a tener que ver en el ejercicio de no mover el hombro, ¿no? Porque seguramente el hombro se me va a venir en el afán de que no haya tensión, como dice Busquet. El cuerpo va a buscar el no dolor, el cuerpo va a buscar la no tensión. Pero ¿entienden cómo trabaja entonces el trapecio de manera unilateral? ¿Qué es lo que dice acá en la diapositiva? Profe, Si lo hace unilateralmente, provoca extensión, rotación heterolateral e inclinación homolateral. Sí, escucho. iba a preguntar por la posición del hombro, digamos, ¿perjudica o no cambian nada o cambian algo que yo haga fuerza con el hombro como para abajo, como alejándolo, digamos, de la cabeza? ¿Eso ayuda? No, totalmente. Eso influye porque vos estás reforzando el punto fijo. Normalmente este ejercicio a veces se hace con la mano debajo del glúteo. Vos le decís a la persona que se ponga la mano debajo del glúteo, entonces fijás de alguna manera el hombro, ¿sí? Si lo estás haciendo vos solo con tu cuerpo. Si no, alguien directamente te sostiene el hombro, porque normalmente cuando hay tensiones y acortamientos, el cuerpo, para evitar la tensión, va a compensar con el hombro se te va a ir. Entonces, vos tomás punto fijo y vas a ver que el recorrido que podés hacer es menor si tenés tensión, porque vos ahí estás fijando ese punto y entonces le cuesta mucho al cuerpo compensar y entonces se siente mucho más la tensión. No es indiferente que fijes el hombro, ¿o no? ¿Sí? Sí, sí. Bien, muy bien. Vamos a recordar, por último, para terminar los músculos motores de hombro, que la rotación interna es más potente que la externa. Es decir, hay músculos mucho más potentes y más fuertes para rotar internamente el hombro que para rotar externamente. Esto es muy interesante porque tiene que ver con toda la posición de estabilidad del hombro y también es un resabio evolutivo de cuando caminábamos en 4 patas. Fíjense ustedes que todas las posiciones donde yo fijo hombros haciendo una flexión de 90,
que por ejemplo se observa esto en las planchas y demás, requieren una musculatura que ayude a estabilizar el hombro en esa posición. Entonces los flexores y los rotadores internos son mucho más potentes que los extensores y los rotadores externos. Es una posición de fijación importante que tenemos en los hombros. ¿Quiénes hacían rotación interna? Pectoral desde adelante y desde atrás dorsal ancho y redondo mayor. ¿Sí? Pectoral y pectoral menor, que es un músculo que está en el segundo plano del pectoral y que es de palanca más corta. Acá volvemos a encontrar en un movimiento el músculo de palanca larga y el músculo de palanca corta. En la parte anterior sería pectoral mayor el de palanca larga y pectoral menor el de palanca corta. Y en la extensión sería dorsal ancho de palanca larga y redondo mayor de palanca corta. ¿Vamos bien? Bien, para finalizar hoy, que vimos músculos de miembro superior, yo quería compartir con ustedes, que seguramente ya lo habrán chusmeado o lo habrán visto, las imágenes del material de Calais Germain, que yo les dije que estaba buenísimo y que ustedes lo tienen subido al Dropbox, donde lo que tiene este material es mucho gráfico y gráfico, que esto es interesante, de personas en distintas posiciones, que es lo que normalmente no tienen los libros de anatomía o los atlas en general. Nosotros vemos los músculos siempre en el mismo lugar y siempre en el mismo plano. En cambio, cuando uno analiza, por ejemplo, seres humanos en distintas posiciones, bueno, acá justo, no, ahora les voy a mostrar los movimientos globales de hombro, pero quería mostrarles algo de trapecio. Uno puede encontrar esa musculatura en distintos planos, que a veces son confusos, a veces me cambian la posición de la persona y yo ya no sé si está haciendo una flexión de hombro, si está haciendo una abducción de hombro, no sé si les pasa, que mientras nos mantenemos en posición anatómica está todo bien, pero después cuando la persona se agacha, o está haciendo una plancha, o está acostado boca arriba, y ya nos hablan de flexión de hombro, no sabemos para qué lado mirar. Bueno, por eso es importante analizar figuras de personas en distintas posiciones. Acá, por ejemplo, les digo para que vayan chusmeando este material, por ejemplo, toda la parte de músculos de miembro superior de Calais Germain es muy interesante, y ustedes para la clase que viene podrían darle una lectura. Si bien vamos a empezar con tronco, pero vamos a ver cuáles son los medios de unión de este miembro superior con el tronco, entonces ahí van a encontrar mucho material. Hace un ratito hablamos de romboides y de músculos aductores de escápula, o dorsal ancho, que también es aductor de escápula, ¿sí? Y es muy interesante ver qué sucede cuando tenemos los dos miembros superiores elevados, cómo actúan los dos a la vez, y cuando tenemos los dos miembros superiores elevados a la vez se extiende la columna. Ven cómo la extensión de columna acompaña al movimiento bilateral, que no es lo mismo que trabajar de a uno. Y acá tenemos lo que yo les contaba hace un ratito, del trapecio trabajado en forma unilateral. Cuando actúan ambos juntos, extensor de columna cérvico-dorsal. Cuando actúa desde un solo lado, arrastra la cabeza y el cuello en extensión, inclinación lateral hacia el lado de la contracción, que esto es lo mismo que decir homolateral, y rotación hacia el lado opuesto, ¿sí? Bien. Quería mostrarles, para terminar hoy, acá nos podríamos quedar toda una clase. Por ahí la próxima vamos a usar más material de acá porque están muy lindos los gráficos. Quiero mostrarles, para terminar, un músculo que también hace de riendas de nuestro cráneo y de nuestra columna cervical, pero hacia adelante, que es el esternocleidomastoideo. ¿Se acuerdan? Lo mencionamos en algún momento, el nombre es medio largo, pero tiene que ver con todos los huesos en los que se inserta, esterno de esternón, cleido de clavícula y occipito mastoideo, porque son las apófisis mastoides del occipital. Es un accidente óseo, el ECOM, el famoso ECOM, Natalie. Bueno, obviamente hay dos, también es par, ¿no? Derecho o izquierdo. Pero lo interesante del esternocleidomastoideo es su relación con lo que vimos recién con el trapecio. Si actúan las dos riendas juntas, flexionan la columna cervical, al revés que el trapecio. Lleva la cabeza hacia adelante. Pero ¿qué pasa cuando actúa uno solo? Que esto es lo que sucede en las tortícolis de manera permanente, ¿sí? Lo voy a mostrar porque a mí se me renota el ECOM, seguro que a ustedes también, y ahí voy. Por ejemplo, tengo acortado el ECOM derecho. Entonces, ¿qué va a suceder? Voy a llevar la cabeza en flexión,
voy a inclinar hacia el mismo lado y rotar hacia el lado contrario. Igual que con el trapecio, y ahí tengo el ECOM bien notorio. Igual que el trapecio, pero flexión en lugar de extensión. En las personas con tortícolis, que suelen tener acortado un ECOM de manera permanente, se trabaja justamente elongando, además de otras técnicas, llevando toda la acción contraria, que es lo difícil, extendiendo, inclinando hacia el lado contrario y rotando hacia el mismo lado. Ahí tendría una elongación de ECOM. Pero ven que las dos riendas hacia adelante hacen más o menos lo mismo que las dos riendas de trapecio hacia atrás, aunque no tengan la misma dirección de fibras, ¿sí? Hacen lo mismo en relación a la inclinación homolateral y hacia la rotación. ¿Ven? Ahí tengo mi ECOM bien marcadito. Y la rotación heterolateral. No sé, a mí esto me fascina, me parece súper interesante. Ustedes dirán, bueno, pero en la vida cotidiana, ¿cuándo se trabaja el ECOM? En realidad no es que yo voy de manera consciente a buscar un ejercicio para trabajar ECOM, pero cada vez que yo mueva mi columna cervical acompañando un ejercicio, voy a estar trabajando esta musculatura. Sí o sí. Y muchos dolores de cuello por tensiones y acortamientos se dan porque en las máquinas o en los trabajos con pesa libre, yo no estoy teniendo en cuenta la musculatura del cuello. Para nada. Pongo mi mirada en el músculo que estoy trabajando, pero no miro si esa persona está trabajando cómoda con su columna cervical, si está trabajando haciendo fuerza con el cuello para poder acompañar el levantamiento de pesas, etcétera, etcétera. Entonces, atentos y atentas a la musculatura de cuello y a la musculatura que acompaña al hombro, porque en definitiva, tanto ECOM como trapecio se insertan en clavícula y en escápula. Y nosotros sabemos que la cintura escapular está unida al resto del engranaje del hombro. Entonces no podemos separar una cosa de la otra. Además, intervenía en el movimiento de la respiración, ¿no? También el... Bueno, tenés ese agregado, Federico, muy bien, tenés ese agregado. Si encima la persona tiene un patrón costal superior y para levantar las costillas y mover su caja torácica está usando escalenos, ECOM y trapecio, encima te vas a encontrar con una musculatura en esa zona ya de por sí tensa. Ya de por sí. O sea, si encima le agregás la cuestión de la mecánica respiratoria, peor todavía. O sea que esto es interesante de mirar cuando una persona ejecuta un ejercicio, ver si su cuello está relajado, si su cara está en una posición simétrica o no. Si yo veo que cuando hace un esfuerzo hace esto con la cara y con el cuello, es porque evidentemente se está ayudando con otra musculatura y eso no está bueno. Y a lo mejor tengo que elongar primero la musculatura de cuello para después liberar los miembros superiores en la amplitud que yo quiero trabajar. ¿Sí? ¿Cuántas personas vienen de trabajar y de estar todo un día sentados y se meten en las poleas a trabajar tríceps? Y trabajan y trabajan y trabajan tríceps con un cuello así. O bíceps, porque en realidad van a trabajar a esos grupos musculares que les interesa trabajar, pero desconocen que esos músculos forman parte de un grupete que está ahí atrás tratando de sostener esa escápula o tratando de ayudarla a que se mueva. Entonces, no es que siempre voy a trabajar todo junto. Por supuesto que puedo hacer un trabajo de bíceps y de tríceps, pero no viene nada mal, a lo mejor en la entrada en calor, estirar un poco la musculatura que mueve la escápula, hacer un trabajo quizás con pelotita de tenis en la zona. Ahora me van a decir, bueno, pero el tiempo que uno tiene dentro del gimnasio es limitado y uno no puede estar haciendo todo eso porque la rutina se hace más larga. Obviamente que hay una cuestión de marketing y hay una cuestión de realidad que muchas veces supera lo ideal y lo utópico para trabajar. De todos modos, esto no quita que uno sepa cómo hacer las cosas bien o de la mejor manera para después adaptarlo a las posibilidades reales de cada uno, ¿sí? Pero, por ejemplo, aflojar la zona del cuello y demás antes de hacer un trabajo donde yo libere miembros superiores, quizás me dé más amplitud de miembros superiores, ¿sí? Y no tenga que estar forzando con el hombro una escápula que se mueve poco. Si yo lo que quiero es trabajar. Lo mismo nos va a pasar en miembros inferiores. Bueno, muchachos y muchachas, nos quedan 2 clases donde vamos a ver tronco y columna, que no es poco,
pero donde vamos a avanzar en algunas cuestiones muy interesantes de ritmos lumbopélvicos, donde vamos a ver que la columna, quiera o no, se va a mover siempre, y esa columna nos va a acompañar tanto para miembros superiores como para miembros inferiores. Vamos a hablar mucho de abdominales, vamos a hablar de algunas sinergias interesantes en tronco y columna, por supuesto vamos a volver a hablar de cadenas musculares. Lean el apunte de cadenas cruzadas, que es medio complejo, yo lo sé, es medio difícil porque nombra mucho músculo, pero léanlo, tengan una idea de ese apunte que está ahí en el Dropbox, y nos vemos el miércoles que viene. El miércoles que viene hacemos clase completa, y la otra seguimos con la clase y usamos un ratito para hablar del examen y de algunos ejercicios modelo para que vean cómo voy a evaluar. ¿Estamos? Bueno, a descansar, entonces. Nos vemos el miércoles que viene. Linda semana. Profe, gracias. Profe. De nada. Profe, gracias. Nos vemos.